Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la pregunta planteada al analizar las fuentes fue: ¿de qué manera la división de Alemania en 4 zonas autónomas de ocupación de los aliados influyó en la reconstrucción con el denominado milagro económico? Muy bien. Bueno, el contexto que se vivía durante esa época era la Segunda Guerra Mundial. Esta fue un conflicto militar global que se desarrolló entre los periodos de 1939 y 1945. En él se vivieron implicados la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias europeas, y Japón, quien era la única potencia asiática. Estos se agrupaban en dos alianzas militares enfrentadas como los aliados de la Segunda Guerra Mundial Buenos y las días. potencias El del día eje. de hoy Vamos a hablar sobre la reconstrucción según de Alemania esto lo después de la respalda el Segunda Guerra historiador Mundial. Freddy, que publicó La pregunta un ensayo en planteada el al año de analizar las 2011 fuentes en fue: donde ¿de qué él manera afirma que la la Segunda Guerra división Mundial de fue Alemania en conflicto 4 zonas armado que estalló autónomas en de ocupación de los aliados 1939 entre influyó las potencias en del la eje, reconstrucción que con el fueron denominado Alemania, Italia milagro y Japón, económico? y los aliados, Muy Inglaterra, bien. Francia y la Unión Soviética, Bueno, la el contexto que se vivía URSS, que durante esa actualmente es época Rusia. era la Segunda Guerra Mundial. Este segundo bloque Esta fue fue un reforzado conflicto por militar global que se Estados Unidos desarrolló entre los desde periodos de 1942. 1939 Asimismo, y el autor Gabo 1945. en él se vivieron Afirma implicados la que la mayor Segunda parte de Guerra las Mundial naciones del mundo, fue el conflicto incluidas más todas grande las de la grandes historia de la potencias humanidad, europeas, causado y por los Japón, países quien era la potencias única y los potencia, aliados la que única estalló, como lo potencia vuelvo a asiática. mencionar, valga la redundancia, Esto se en el agrupaba año de en dos alianzas 1939. militares Por enfrentadas otro lado, como los aliados de la Segunda tras Guerra darse Mundial y las potencias del eje. dicha guerra, que implicó a casi todo Bueno, el mundo, según esto lo se generaron respalda el diversos historiador disgustos Freddy. entre estos países Bueno, que que estaban publicó influenciando, un ensayo en el año de que a la vez 2011, en donde él en- afirma que a la la Segunda vez Guerra Mundial determinaran fue la conflicto guerra y armado que causaron la estalló pérdida de potencias en del eje. 1939 entre La las Alemania potencias del eje, nazi, la que Italia fueron fascista Alemania, y Italia el y Japón Japón, imperialista, y los en aliados, donde, Inglaterra, Francia y la Alemania Unión fue Soviética, la el URSS, más, como así que decirle, actualmente es Rusia. el caso que más preocupó a Este casi todo segundo el mundo. bloque fue reforzado por Bueno, Estados Unidos la desde guerra tuvo daños muy 1942. graves como el número Asimismo, de muertos. el autor Gabo, Bueno, según las cifras de- mayormente aceptadas afirma y que la mayormente Segunda Guerra consultadas y Mundial vistas, fue el conflicto llegó más grande de la a historia de la humanidad, 50 causado por millones los países de potencias muertes y los aliados, A esta que impresionante estalló, cifra como hay lo que vuelvo a sumar las mencionar, valga la redundancia, perturbaciones de en los el año de prisioneros, las 1939. secuelas en los campos de Por otro lado, concentración, el desorden tras familiar, darse ya que, por dicha ejemplo, guerra, una que familia implicó a casi no todo el podía mundo, vivir en buen se bienestar generaron debido diversos a que disgustos cambiaban indebidamente de entre estos lugar. países, El que hambre y estaban el esfuerzo de influenciando, adaptación de los soldados que a vueltos la a la vez vida civil. En la guerra que a desaparecieron la vez ciudades, determinaran vías la guerra y causaron la fácreas, pérdida de potencias del eje. carreteras, fuentes y plantas La industriales, Alemania nazi, así como la se Italia fascista afectaron los y campos el más Japón imperialista, fértiles. en donde, Además, Alemania fue los principales el daños fueron más, la como desaparición así de los decirle, regímenes el caso que más fascistas preocupó en a Italia y casi en todo el mundo. Alemania. Bueno, en Italia el Bueno, fascismo y en Alemania la el guerra nazismo. tuvo daños En muy fin, graves como el número de además el muertos. fin del imperialismo Bueno, según japonés y la las cifras creación de mayormente la ONU, aceptadas y mayormente que consultadas y actualmente, vistas, llegó a predomina 50 millones en los de Estados Unidos. muertes. Ya, A y esta bueno, la Unión impresionante Soviética, cifra hay que sumar la en este caso, el más perturbaciones de los afectado de las prisioneros, potencias del eje las fue secuelas en los Alemania, campos de concentración, quien tras el sufrir una desorden serie de familiar, ataques ya aéreos por que, tierra, por ejemplo, una por familia aéreos y por no tierra podía por parte de los vivir en buen aliados, bienestar estuvo debido a que sumergida en una gran cambiaban crisis debidamente social de y lugar. económica. El hambre y el A la esfuerzo de vez, adaptación de esto los lo soldados respalda vueltos a la vida civil. el autor En la Eliezer guerra Weisfeld, desaparecieron ciudades, vías quien fácreas, quien carreteras, es de fuentes y corriente plantas materialista, industriales, nueva así historia. como se afectaron Bueno, los campos más este menciona que el fértiles. Weimar, los ejércitos aliados Además, alzaron cuidadosamente sus los ciudades principales y daños destrozaron fueron sus la zonas rurales. desaparición de los Como ya lo regímenes mencioné,
fascistas, casi no quedó nada en Alemania, en Italia, el tras, fascismo y en Alemania el nazismo. una serie de ataques. En fin, Además, el las fin del tropas imperialismo invasoras, japonés, en especial y la las creación de la URSS, que violaban a actualmente, todas las mujeres que encontraban a su predomina paso, y en las calles de los en los principales Estados centros Unidos, urbanos arrasaban decenas de miles de niños En este huérfanos, caso, el más afectado de desnutridos. las potencias Unos del 20 eje millones de fue personas Alemania, perdieron sus quien hogares. tras sufrir una serie de ataques aéreos Por ello, por tierra se hace por parte de referencia los a por parte de los chiste aliados, o una frase que estuvo encontré sumergida en que una gran era crisis disfruta social de y la guerra. económica. La paz era terrible. A la vez, Esto lo respalda chiste o frase el autor macabra. Eliezer Se Weisberg, hizo carrera cuando se acercaba la rendición que finalmente quien llegó es de corriente el materialista 7 de y mayo nueva de historia. 1945. Este menciona que el Weimar, Los ejércitos aliados alzaron y cuidadosamente sus efectivamente, ciudades y destrozaron sus fue zonas rurales. espantosa. Como ya lo mencioné, Casi esta no quedó guerra o nada esta en pérdida de Alemania. Alemania tras Los ocupantes, una lejos de serie de liberar a ataques. los alemanes de su Además, terrible las dictadura, tropas invasoras, en se especial dedicaron las a de humillar y la castigar a URSS, toda la población. violaban a todas las Incluso mujeres. el El secretario secretario de de la la Guerra Guerra de de los los Estados y en las Unidos, calles de John los principales centros Foster urbanos Dulles, sostenía que la única arrasaban decenas de fórmula miles de niños para este huérfanos pueblo era desnutridos. regresarlo a su etapa. Unos 20 millones millones de de personas personas y perdieron sus mantenerlo hogares. allí para siempre. O sea, es decir, Por ello, que se hace estos, referencia a un el chiste PEI o industrial una es como frase decir, que volver encontré al que anterior era régimen disfruta y de la no guerra, subir la y paz no era salir de la terrible. crisis económica que Bueno, en este ese entonces chiste se vivía. o frase macabra se hizo Asimismo, al carrera apoderarse cuando de se las áreas de acercaba toda la la rendición rendición y la que finalmente industrialización, aún llegó quedaba pendiente el tema de la división el entre 7 de parte mayo de occidental, la República 1945 Federal, y la comunista, eh, la República Democrática. y bueno, Bueno, efectivamente, esta repartición se daría fue entre los espantosa. aliados. A Will Brandt, Esta guerra o canciller esta federal pérdida de Alemania, desde los 1969, ocupantes, hasta lejos de liberar a los 1944, alemanes de su se le terrible recuerda por dictadura, haber se dedicaron a reconocido humillar y castigar a Alemania toda la Occidental, población, lo incluso que a la larga el sirvió secretario de la Guerra en de los medio de Estados Unidos, críticas para John establecer fuentes Foster Dulles, y preparar el sostenía que la camino de única la fórmula reunificación. para este pueblo era Es por ello regresarlo que a se su deduce etapa que Brandt tuvo preindustrial en y mantenerlo 1970 un allí gesto para audaz siempre. O que sea, es decir, consistió en que arrodillarse y estos rezar frente eh, al monumento de el PEI víctimas industrial es como decir volver al de anterior los régimen judíos y o de no las subir personas y no que salir de la crisis murieron, económica que en ese entonces se vivía. Además, de ese modo, Asimismo, comenzó el al reconocimiento apoderarse de de los las áreas de toda Alemania crímenes y de la la guerra industrialización aún y la quedaba pendiente el consecuente tema de la división autocrítica que entre marcó a la parte sociedad occidental, y a la la cultura República alemana Federal de y entonces la en comunista adelante, la República de ese Democrática. entonces para, la Esta actualidad. repartición se daría entre De los tal como aliados. nos menciona A Will el Brandt, autor Lefranz, canciller federal, del año desde 1941 1969, alude que hasta el milagro económico, 1974, como así lo se le denomina, recuerda por haber fue en Alemania, como lo sabemos. reconocido. Esto fue el Alemania resultado de Occidental, las lo políticas que que a a la partir larga de sirvió 1948 en medio de aplicó críticas para establecer en ese puentes país el y preparar el economista camino de la Ludwig Erhard, reunificación, quien Es el por ello 2 de que se marzo de deduce ese que año Brandt tuvo fue en designado director 1970 un general gesto audaz de la que economía de consistió las en zonas de arrodillarse ocupación y rezar estadounidenses y frente británicas. al monumento de víctimas Además, de tras los ocupar esta judíos posición, o de las la personas economía alemana que se encontraba murieron. en ruinas como consecuencia de la terrible guerra Además, de que ese había modo, vivido. comenzó el Que en reconocimiento este de los caso era la Segunda Guerra Mundial, crímenes de la guerra al y la, desastre de y la cuyo país, consecuente autocrítica que marcó a la cuya sociedad población y a la cultura escaseaba de alemana alimentos, de viviendas, entonces en adelante. trabajos, Veía de ese sumarse las entonces graves para, consecuencias de para un la actualidad. avalanche de millones de seres De tal humanos que como huían nos a las zonas menciona ocupadas por las tropas el soviéticas, autor Lefranz, las tropas de la del año URSS. 1941, Alude que el milagro económico, estas como buscaban así lo denomina, refugio en un territorio fue que en nada Alemania, podía como lo ofrecerles sabemos. porque estaba en libertad. Esto fue el resultado de las políticas que a partir por de ello, 1948 esta situación aplicó en ese país, el agrandaba economista más ante Ludwig la totalidad Erhard, total quien incertidumbre el con 2 de respecto al marzo de futuro ese político año del país, fue lo designado cual director desestimulaba general
de la cualquier economía de las posible zonas de intervención. ocupación estadounidenses Además, y británicas. por ello se dice que se encontraron en un principio un fuerte rechazo, Además, ya que tras tal ocupar esta como se posición, esperaba, la su economía resultado alemana inicial se parecían encontraba imponerse en castigos ruinas como aún consecuencia mayores a una de la sociedad que terrible había guerra alcanzado que el había vivido, límite en del este sufrimiento. caso era la Segunda Guerra Partidos Mundial. políticos, Al desastre de sindicatos, cuyo país, empresarios y hasta el ejército y ocupación, cuya población todos se unieron para escaseaba de rechazar las nuevas alimentos, políticas viviendas, que, trabajos, que en ese veía entonces sumarse se las graves generaban consecuencias de un tras ver a Alemania avalanche de millones de en un seres humanos completo que huían desastre. a las zonas ocupadas por las tropas Todo el mundo soviéticas, parecía ser las tropas partidario de del la camino de las estrategias URSS. graduales. Estas Igualmente, buscaban refugio en un al no territorio que quedar nada nada, podía esto ofrecerles aprovechaba la porque estaban devastados. URSS, quien Bueno, llevaba a los por esclavos ello, alemanes a esta reconstruir su nación. situación Por ello se se afirma que la caída de Alemania agrandaba involucró más al ante la partido totalidad, nazi, total ya que, incertidumbre con respecto al Alemania al no futuro tener, político del país, lo cual al no tener desestimulaba gente y estas cualquier personas al no tener posible ideas intervención. abstractas Además, sobre por ello se dice cómo que se vivir encontraron en en un un principio un ambiente fuerte pasivo, rechazo, ya que tal la como se esperaba, su URSS resultado inicial parecían aprovechaba esto imponerse y, castigos como aún mayores a lo una dije, sociedad que había los alcanzado llevaban a el reconstruir límite su nación del porque la sufrimiento. Partidos URSS también quedó políticos, devastada tras la sindicatos, Segunda Guerra empresarios y Mundial hasta el debido a que ejército de también sufrió ocupación. ataques Todos se unieron para rechazar las nuevas por políticas parte de los que en aliados ese o entonces se del Partido generaban del Eje, tras ver a Alemania en un ya. completo desastre. Además, todo el mundo Eh, parecía ser partidario del eh, camino de las ya estrategias bueno, graduales. a esto se suma Igualmente, el argumento de al no Diana quedar Uribe, nada, esto aprovechaba la quien es una URSS, periodista quien llevaba a los que esclavos alemanes dio a reconstruir una, su nación. como así Por decirlo, ello una se afirma que la conferencia en el caída de año Alemania 2011. involucró al Esta partido nazi, autora de corriente ya materialista que, afirma que Alemania Alemania, después de perder la Segunda Guerra Mundial, al no tener en esta gente no quedó nada, y estas solo personas escombros, al no tener y esto ideas gracias a los abstractas bombardeos masivos sobre cómo y además vivir en junto a un ambiente a pasivo. la loquería de Hitler La y el Estado Mayor, URSS al, aprovechaba esto al pedir y a la población que se uniera lo dije, que se unieran con los ellos. llevaban a reconstruir su nación porque la Además, URSS Alemania, también quedó al ser devastada tras la invadida y Segunda Guerra dividida en Mundial cuatro debido a partes, que también sufrió en cuatro por ataques los aliados y a la vez es del juzgada por parte por ello, de los aliados es que pasan del de partido del Eje. años de penuria en donde se prohíbe el uso de armas y se crean las Además, redes a cargo de las mujeres alemanas sobrevivientes, eh, en ya donde bueno, todo a ciudadano esto tiene voz y voto. Por se ello se suma afirma el que el rol de argumento las mujeres de tuvo gran Diana influencia e Uribe, intervención en dicha reconstrucción, quien es una periodista en las que redes consistía dio en, una, como así decirlo, esto una impusieron las conferencia en mujeres el año alemanas, 2011. como lo vuelvo a decir, sobrevivientes. Esta Eh, autora de Esto corriente consistía en materialista que cada afirma que persona o Alemania, cada después de individuo perder alemán la Segunda Guerra sobreviviente Mundial, en tendría esta no quedó ese nada, voz y solo voto escombros, y esto gracias a tener los voz y bombardeos voto, masivos en donde el y lugar en además donde junto a prevean, ya sean a en su la loquería de casa, Hitler y el en, Estado Mayor, en una al, vecindad, en una al pedir a la ciudad población que se o, uniera en que se régimen. unieran con ellos. En estas Además, tres Alemania, fuentes al ser analizadas, invadida y se dividida en encuentra cuatro una gran partes, similitud, en cuatro por los aliados, el cual y a la vez abarca es que tras la juzgada. división de Por Alemania por ello, parte de los aliados, es que se pasan tuvo de la gran idea años de del penuria en milagro donde se económico prohíbe el uso que de describe armas la y rápida se crean las reconstrucción redes a y el cargo de las desarrollo de las mujeres alemanas economías de sobrevivientes, Alemania Oriental en y donde Austria. todo ciudadano tiene voz y voto. Por ello se Después de afirma la que el Segunda rol de Guerra las mujeres Mundial que tuvo gran devastó influencia e intervención totalmente en dicha casi a reconstrucción. todos los países implicados. En las redes consistía En en parte, que, esto gracias al impusieron las plan mujeres de alemanas, como Mars, lo vuelvo a decir, sobrevivientes, Maxwell, eh, para esto Europa consistía en provocada por el que cada temor persona o cada individuo de alemán que pudieran sobreviviente darse las tendría mismas ese condiciones que voz se y dieron voto para Alemania en en el periodo tendría ese de voz y voto entreguerras. en Este donde el lugar periodo en de donde prevean, ya sean entreguerras en su casa, fue en un periodo en donde en una Alemania también vecindad, en una vio ciudad involucrada. Esto o se dio entre los en años de régimen. 1919 al año En estas tres 1930, fuentes, tres esto duró fuentes casi analizadas, 20 años. se encuentra una gran similitud, Eh, bueno, por ello el se cual llega a la abarca que tras conclusión la división de Alemania por de parte de los aliados, que, se como un tuvo ave la gran fénix, idea la del nación milagro alemana fue económico,
que había describe la recuperado rápida en un abrir y cerrar reconstrucción los ojos su y el músculo desarrollo de las económico y su economías papel de Alemania Oriental y protagonista Austria. en la escala continental. Bueno, después de Además la de la Segunda gran Guerra intervención Mundial que de devastó los aliados, totalmente tal es el caso de casi a Estados todos los Unidos, países implicados. quien tuvo gran influencia En parte, en las riendas gracias al tomadas plan por la de reconstrucción de Alemania. Marshall, De ese modo, para Europa Brad, provocada por bueno, el como lo vuelvo a temor mencionar, Brad, el de que canciller, pudieran sentó darse las bases las de mismas reunificación condiciones que que se dieron ocurrían para 20 Alemania años en el después. periodo de Bueno, entreguerras. este evento, Este que periodo de parecía imposible, entreguerras tomó literalmente fue al un mundo por periodo en sorpresa, donde debido Alemania a también se que, bueno, vio involucrada. Esto Brad se dio entre los años de tuvo grandes ideas, 1919 de las cuales al la año mayoría de las personas, 1930. la mayoría de los países Esto no duró creían, casi 20 años. supuestamente, en esas ideas. Además, Por Brad ahí sentó se las llega a bases de la conclusión reunificación, de ya, y que como un ave fénix, la en nación ese alemana proceso fue fundamental había la recuperado audiencia en del un abrir y canciller cerrar los ojos su Helmut músculo Kohl. económico y su papel Sin embargo, protagonista casi en la 25 escala años después continental, del nacimiento de la además nueva de la gran Alemania, intervención de o sea, los tras la aliados, tal es reconstrucción, el tras la caso de Estados influencia de los Unidos, países, tras la división, las quien tuvo diferencias gran entre el lado oriental influencia y el lado occidental en no las han riendas desaparecido. tomadas por la Y reconstrucción de eso se Alemania. nota tanto en el nivel De de ese ingresos, modo, Brad, en el nivel de bueno, como volumen de vuelvo a producción mencionar, Brad, el agrícola canciller, o en la sentó tasa las de bases de vacunación. reunificación que ocurrían 20 años También después. en Bueno, en el este apoyo de evento, los que habitantes del parecía antiguo imposible, sector comunista, tomó le literalmente prestan al mundo por sorpresa, paradójicamente debido a a que, los grupos bueno, como el Brad, Pejida, cuyas tuvo grandes posiciones ideas enemigas, de las y cuales de la extrema mayoría de derecha, las personas, hacen la mayoría de los países no creían recordar los desastres del supuestamente en esas nazismo. ideas. Este es finalmente Además, el Brad gran sentó reto las bases de de la reunificación, Alemania del siglo ya, y bueno, del siglo y XIX, perdón, en del siglo ese XXI. proceso fue fundamental la Bueno, audiencia del este canciller reto es dejar Helmut atrás Kohl a los Sin fantasmas de su embargo, pasado y casi asumir con 25 años después responsabilidad del su nacimiento de la protagonismo en nueva Europa Alemania, y volver a ser o sea, potencia tras la nuevamente. reconstrucción, tras la Como influencia de los actualmente países, tras la sabemos, división, las Alemania es diferencias un entre el país lado oriental y en el lado donde el occidental cual no han desaparecido. predomina Y eso se nota las tanto en redes, el como nivel de así decirlo, ingresos, las redes que, en el bueno, nivel de volumen de fue producción creándose por las agrícola personas o en la tasa de y además vacunación. mayormente También Alemania es partícipe en el apoyo de o los es habitantes del aliada de antiguo las sector grandes potencias comunista y es le perteneciente a la prestan ONU, quien, paradójicamente bueno, la a los ONU grupos hace como predominar el todo su Pejida, estado de cuyas régimen posiciones que enemigas tiene y de extrema a derecha hacen Alemania. Bueno, recordar los desastres del eso nazismo. sería todo y Este es finalmente el gran reto gracias y por, de la bueno, la Alemania del afirmación siglo, que es pretendiente a la del siglo afirmación XIX, perdón, es del siglo que XXI. Alemania, bueno, Este reto es eh, dejar atrás bueno, sin los a los países fantasmas de aliados, su pasado y bueno, asumir sin con esa división responsabilidad que hubo, su no protagonismo en sería Europa y volver a ser nada potencia actualmente. nuevamente. Como abarca, bueno, Como actualmente sabemos, nuestra Alemania pregunta, es un país ¿de qué en manera la donde el división de cual Alemania en cuatro zonas autónomas de predomina ocupación de los aliados influyó las en la redes, como reconstrucción así decirlo, con el las redes denominado que, milagro bueno, económico? fue creándose por Bueno, las la personas. división entre de Alemania en cuatro Y zonas además, autónomas de ocupación mayormente Alemania sí es influyó en partícipe demasiado en su reconstrucción, o es ya aliada de las que grandes si al potencias y es dividirse Alemania perteneciente a la ONU y los aliados al que, dividirse esas cuatro bueno, la partes, ONU hace cada predominar uno todo tomó su las estado riendas, por de así decirlo, las régimen que riendas tiene y las Alemania. riendas, bueno, y su autonomía Eso sería para así todo que ésta y pueda salir adelante. Gracias y ya, bueno, bueno, la supongamos afirmación que los aliados que es no pretendiente a la hubiesen afirmación tomado o no hubiesen es que dividido Alemania, en cuatro zonas autónomas. Bueno, bueno, estas sin los países hubiesen dado aliados, riendas sueltas, por así decirlo, bueno, ya sin que esa cada uno división hubiese que hubo, tomado las no decisiones sería propias y no hubiesen llegado nada a un solo actualmente. acuerdo, Como y abarca, donde bueno, el cual estas podrían ser ya nuestra pregunta, elevarlas por ¿de qué manera la división de por su Alemania en cuatro agricultura, zonas autónomas de por su ocupación de los aliados influyó industrialización en la o reconstrucción bueno, por otras, con el no denominado se hubiesen milagro puesto de económico? acuerdo. Sin embargo, Bueno, la división se entre tuvo de la Alemania gran en cuatro idea zonas de autónomas dividirse de zonas en cuatro zonas ocupación autónomas
sí y influyó por en eso demasiado en es su que se reconstrucción, afirma que ya que esto si al dividirse influyó en la Alemania reconstrucción y los aliados al con el dividirse esas milagro cuatro económico. partes, Bueno, ¿a qué se le cada uno denomina tomó las milagro económico? riendas, por así decirlo, Bueno, las el milagro riendas, económico es como lo vuelvo a y mencionar, las fueron riendas las estrategias económicas y su que autonomía utilizaron para los así que aliados éstas para así pueda poder salir reconstruir adelante. o para así Ya, poder bueno, levantar a las supongamos zonas que los aliados autónomas que les había no tocado. hubiesen tomado o Por no eso es hubiesen que dividido en cuatro zonas autónomas. siempre se recuerda Bueno, que la división de estas Alemania hubiesen dado sí riendas tuvo gran sueltas, por así importancia decirlo, e ya que cada influencia. uno hubiese tomado las Muchísimas gracias, decisiones eso es todo. propias y no hubiesen llegado a un solo acuerdo en donde el cual estas podían ser ya elevarlas por zona, fueron por su agricultura, por su industrialización o bueno por otras, no se hubiesen puesto de acuerdo. Sin embargo, se tuvo la gran idea de dividirse en cuatro zonas autónomas y por eso es que se afirma que esto influyó en la reconstrucción con el milagro económico. Bueno, ¿a qué se le denomina milagro económico? Bueno, el milagro económico es como lo vuelvo a mencionar, fueron las estrategias económicas que utilizaron los aliados para así poder reconstruir o para así poder levantar a las zonas autónomas que les había tocado. Por eso es que siempre se recuerda que la división de Alemania sí tuvo gran importancia e influencia. Muchísimas gracias, eso es todo.